los ranchos más humildes, en los bosques más lejanos, ñanduco Emiliano Reo y Córamo Mandúa. Muy bienvenidos a todos. Hola, buenos días y saludos a todos los que están viéndonos por internet. Nada, para nosotros como Bibliocafé es un placer pues siempre acoger este tipo de actos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la literatura. Por favor, pasa el trío. Dejo aquí ya a Juan Valdés. Juan Valdés es músico y poeta. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este acontecimiento cultural folclórico que estamos preparando aquí. Y a los de la web también bienvenidos y esperamos que disfruten de la música del Paraguay. Europaraguay es el nombre de este grupo que está con nosotros hoy. Y yo les voy a presentar, ellos son Gustavo, Antonio y Daniel. La música es una de las señas de identidad de cada cultura. Puede definir la historia, las vivencias y la manera de sentir de un pueblo. También puede ser un excelente nexo de unión entre diferentes culturas. Queremos rendir nuestro homenaje a nuestro poeta popular del Paraguay, a don Emiliano R. Fernández. El poeta Surucuá Crispín Abrites escribió estos versos el 15 de septiembre del año 1949, día en que falleció Emiliano R. Fernández. Esta letra el mismo autor le dedicó sobre su tumba el día del sepelio. Crispín Abrites durante 5 años pudo recorrer el país cantando a dúo con Emiliano R. Fernández. Bardo blanco de mi tierra, el zorzal de cepa pura, hoy con lágrimas de amargura de tu área ñeé. Fui soldado de la guerra, fui testigo de tu fama, fiel cantor buira campana, Paraguay conociré. Pase del campo de Balani, mi pere y me varina. Hay un domingo ahí nace promesa mi negra pagase. Ahora se jalara la muerte tentándose sin mi mejina. Una jipura me apagaba o mandaba cuer. Tu noctámbula guitarra con tu madre hoy te llora, y tu hermano que te añora hoje cande de cobé. Como huérfana cigarra en un tétrico follaje, al compás de este cordaje, a Jupín de Recobé. Mira, voy desde que nace el cual encanto, tu paso del campo del engaño te amanece mí. Imagina que llegue otro que adora con mi agreste canto, en la se quebranto más se va y nunca otro peleí. Todo el mundo en velorio con septiembre 15 ara. Jaivitunderan jujarando guatayan que pijare. Los bullicios y golgorios, coiviario quininima. Ay siri oñe pomoima, oñembo eva veindereje. Amambairo muertendero monde se rapende y vaya pupe. Hasta tu para que se ponte tañendo y como hay llama no va a ser montero tupe. Las estrellas y la luna ñemo ante opuca viva. Jae y core que vico peina uma orendive. Ángel cuera beyombo puma y mi vaga peguaba. Hoy pe aboñan de yara, Emiliano pejoque. Así que te ama y por la fuente su pura tina. Le la cabeza te enteros a 7 hermanas. Yo te cojo muy lutante le coronará. En los ranchos más humildes, en los bosques más lejanos, ñanduco Emiliano Reo y Córamo Mandúa. A las flores, en sus sueños más humildes, en los sueños esos versos halagueños, Paraguay, puti azúcar. Mangarella, poca me gusta, mi paisa se le cobe mi güey. Santo la mano, lo que la parte se visita a mí. Hay un vivo ahí.
Cuando el atardecer valenciano asoma su fulgor crepuscular, llega el trencito hispano que es este grupo musical que nos visita hoy. Les traemos melodías y canciones con un folclórico abrazo para todos ustedes, desde Valencia, España, a los 5 continentes. Música folclórica del Paraguay, polca paraguaya. Saludando me dará su corazón. La carreta es el rancho que camina, con el tiempo se ha dormido en su rodar. Es el alma apacible del labriego, con sus ansias fatigadas de esperar. Con sus cuernos van los bueyes y ganando patriarca, el que sabe que es inútil apurarse, mientras dice el boyero en su cantar. En el rancho nos espera la morena de mi amor, con el mate saludando me dará su corazón. La picana revolea amenazante, y castiga implacable que devuelve las heridas que recibe con un rojo clavel sobre la piel. La carreta lentamente se desplaza, protestando con sus ejes al girar. Cuando Tumbo se emborracha de impaciencia y el boyero se impacienta por llegar. Neike, viejo tigre, Neike, picaflor. En el rancho nos espera la morena de mi amor, con el mate saludando me dará su corazón.
José Vicente Peiró es doctor en filología hispánica y experto en literatura hispanoamericana, pero especialmente en la literatura paraguaya. El tema de su tesis, que tenía, ¿cuánto? 1.700 páginas, profesor en la UNED y también en la Universidad Jaume I de Castellón. Aparte de colaborar en revistas culturales, de haber escrito algunos libros sobre narrativa paraguaya actual, la música de Cortázar, y haber prologado a varios escritores paraguayos, entre ellos Domingo Adolfo, que está con nosotros, luego a Pepa Kostianowski, más de 30, muchos, bastante. Entonces os dejo ya con José Vicente, que nos presente a Domingo Aguilera. Pues muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todos los presentes. Sabemos lo que significa un sábado por la mañana, la dureza del sábado por la mañana, y con este sol que ha nacido hoy en esta ciudad después de un invierno lleno de viento y de frío, pues la verdad es que invita más a pasear que asistir a un acto cultural. Pero yo creo que los que estamos aquí, por Paraguay, por Valencia, creo que estamos haciendo una labor cultural por el bien de todos. Muchas gracias, Luisa. Ya sabes que yo acepto siempre todas tus invitaciones, que me parecen proposiciones bien honestas. Sinceramente, a Domingo, porque para mí es un placer, al trío Euro-Paraguay, y a mi amigo Juan Valdés, que yo siempre digo que se parece a Elio Vera. Al recordado Elio Vera, a quien sigo queriendo muchísimo, a él y a su familia Malulí, y desde aquí les envío un fuerte abrazo. Y a todos los amigos de Paraguay, que yo sé que hay varios por ahí viéndonos. Evidentemente es fundamental. Yo inicié mis investigaciones, mi labor de investigación en Paraguay. Creo que debo una fidelidad al trato que se me dio, tanto por parte de escritores como por parte de la gente del común, como por parte de la familia, donde allá por 1995, cuando la avenida Itaibate, ahora creo que se llama Teniente Falcón, apenas existía, ¿no? Y estaban los damnificados en medio con sus cerditos y sus patitos y sus gallinas por ahí en medio, porque había subido el cauce del río Paraguay hasta el punto de haber llenado sus casas, ¿no? Pues ese Paraguay profundo, donde yo viví en el 95 durante varios meses con mi esposa, y que no se nos olvida, porque luego ir de hoteles está muy bien, sobre todo si son céntricos, porque puedes quedar fácilmente y apurando el tiempo, ¿no? con cada escritor y con cada amigo, pero realmente a mí lo que no se me olvida es el año 95, en pleno barrio obrero, a 2 cuadras del Ciclón porteño, una cancha magnífica, azulgrana, como debe ser, y donde vives ese Paraguay profundo que Domingo Aguilera también sabe reflejar por medio de esta, digamos, normalización del folclore que él efectúa en sus libros. Yo, sinceramente, de esta virtualidad de Internet, para mí es una realidad, porque luego cuando hemos hecho actos Paraguay-Valencia, luego pues me han escrito mensajes amigos, conocidos y desconocidos incluso, ¿no? Por aquí tengo un trabajo de una futura memoria, una futura tesina, como se decía antiguamente, sobre René Ferrer, a quien también he prologado varias veces, y no se me olvida esta buena amiga que es actual directora de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Y bueno, siempre abre puertas. Entonces, abrir puertas significa que la virtualidad es más real a veces que la propia virtualidad. Y lo digo porque al presentar a Domingo Aguilera, pues no voy a hablar de la Dirección de Política Lingüística que ocupa actualmente en Paraguay, porque entre otras cosas hay una palabra que hoy en día está totalmente denostada y casi prohibida para quienes tratamos de mantener cierta independencia en nuestro pensamiento, como es la palabra política. Ya está bastante desprestigiada, ¿no? Como para presentarlo como director de Política Lingüística, lo cual es un cargo que en Paraguay es realmente importantísimo y a que le doy las gracias por haberlo aceptado ante todo. Pero
Domingo es un escritor, yo no lo conocía apenas, luego resulta que aparecían en esas antologías de concursos que había por ahí, me encontré algún relato, pero yo no lo conocía hasta que en el año 2006 aparecí por la librería de mi amiga Vidalia Sánchez, a quien envío un fuerte abrazo, porque seguro que tarde o temprano se entera de que hemos hablado de ella. Y mi amiga Vidalia Sánchez, de una de esas expediciones, yo iba de la mano de Rubén Vareiro Saguier y de Nila López, que entonces era directora general del libro, a quienes también saludo. Y Vidalia, pues el día siguiente yo volví a España en el año 2006 y me cargó de libros, como suele hacer, lo cual lo agradezco, pero claro, mi casa tiene un espacio, ¿no? También. Entonces me cargó de libros y me dijo, no, este te lo tienes que llevar. Yo no conocía a Domingo Aguilera, no lo había leído y me dio. Y como ven, no lo he subido a ningún trastero porque lo tengo entre los libros de cabecera de Paraguay, que es El Rubio. El Rubio era una novela realmente atractiva en cuanto leí la contraportada escrita por Julio Venegas y realmente pues me lo recomendó tanto que en uno de esos viajes a Castellón en tren empecé a leerla y realmente dije, esto no se puede leer en un tren. O sea, es una novela exigente y solamente que le lea, no le voy a leer un párrafo porque el párrafo son 3 páginas, pero solamente que le lea al principio ya creo que es suficiente para entender el camino que lleva. Lo leo literalmente. Mi novia es de Aries y yo soy de Virgo y nos entendemos a las 1000 maravillas y todos los fines de semana nos vamos en el Veracruz sin falta, sobre todo los viernes de locura total, que te ha prohibido faltar porque siempre trae un show más mejor que otro, como la fiesta de la camisilla mojada, la noche de la rana, la danza gitana del que te acople, la noche árabe y sus tules, el extraordinario y sensual baile del pocotó y la cortada de limones. Esto es un lenguaje vivo, este es el lenguaje que yo palpé en Barrio Obrero. Cuando uno esperaba aquellos autobuses, el colectivo, ¿no? El 6, recuerdo, para ir al Instituto Superior de Lenguas a impartir clases de comentario de texto a gente que estaba en el Departamento de Literatura en Guaraní con Feliciano Costa, otra persona que quiero muchísimo. Y realmente este es el Paraguay profundo, este Paraguay traducido, el Paraguay mentalmente popular, traducido por medio del lenguaje. Y esta es la mejor aportación que realiza la novela El Rubio. Independientemente de que toca un tema creo que fundamental y que a partir de esta novela del Rubio se ha desarrollado mucho dentro de la literatura paraguaya, que es el tema de la delincuencia organizada con tentáculos sobre el poder y sobre las clases patricias paraguayas, que parece el caso este que tenemos aquí en España de los seres, suena mucho también a un caso puramente paraguayo, ¿no? O sea, de todo esto. Luego esto recuerdo otra novela excelentísima también, que en el fondo ahonda, que es Monchico Bizarro y las moscas de Mónica Bustos, ¿no? También incide en ese mundo de la delincuencia, ese mundo de este delincuente de la organización de tipo medio, ¿no? Que tiene un patrón por encima, tiene unos subordinados debajo, y luego pues es una novela con un final realmente sorprendente. El final me lo voy a callar porque es mejor que recordemos la novela y quien no la haya podido leer que lo haga. Y luego pues por otro lado, ya con Domingo por aquí, con el honor de tenerlo en la Universidad de Valencia realizando su tesis doctoral, y con estos viajes que ha hecho, que nos hemos visto algunas veces, siempre por supuesto con libros de Vidalia para mí, ¿no? Y ya una vez he hecho un contacto más amplio e intercambiados miles de correos electrónicos, bueno, miles no, algunos, decenas, y un intercambio más fluido, y me pidió que prologara este otro libro que está aquí, la paraguayología para extranjeros, que evidentemente no se puede obviar a Elio Vera o a Saro Vera, estas figuras que siempre han tratado de hacer un ensayo sobre el carácter paraguayo desde un punto de vista desenfadado, asumiendo eso que los valencianos
yo creo que entendíamos mejor que entendemos, que es que la crítica, la autocrítica, la autosátira, y perdón por la pedantería, es importante para mejorar nuestro propio carácter y para mejorar nuestro país y para mejorarnos como comunidad de ciudadanos. Este libro, Paraguayología de extranjeros, yo me refería a Elio Vera, parecido a Juan Valdés, como he dicho, por aquel En busca del hueso perdido, que fue un libro excelente, que no sé si llevará 20 y tantas ediciones, a pesar de estar incluido en el portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a pesar de ser un libro que está al alcance de la gente, pues sigue vendiéndose. Y el de Domingo Aguilera pues fue para mí una variante distinta de ese tema, ¿no? Además tiene la ventaja de una estructura muy perfilada, muy bien acabada. Se nota el trabajo científico que ha desarrollado Domingo a lo largo de su trayectoria sobre el folclore que incluye también la idiosincrasia de las personas, ¿no? Se nota esa estructura y, por supuesto, el elemento gráfico, que realmente es una gran aportación que nos permite entender a estos extranjeros, aunque yo no me considere tan extranjero de Paraguay, pero digamos, mi carnet de identidad, mi pasaporte dice que soy de aquí, de Valencia, pues esa aportación para que entendamos mejor, sobre todo los que nos acercamos a Paraguay, quienes se acercan por primera vez, entiendan mucho mejor el carácter de los paraguayos, que por suerte o por desgracia pues aquí nos llegaba como un carácter inestable, pues con golpes de estados políticos cada 2 por 3, con presidentes que duraban hasta 8 horas en el cargo, ¿no? Los ha habido, con enfados de algún general que se levantaba y ponía toda su caballería en la calle prácticamente, o los famosos oriundos, esos futbolistas que nos vinieron aquí, sobre todo en los años 60, 70, con nuestro amigo Lobo Diarte, a quien siempre rindo el aplauso y el recuerdo, ¿no? Porque fue una persona que impulsó la Asociación Guaraní en Valencia y él escribía, y no escribía mal, por cierto. Y bueno, todo este mundo que nos tapa en cierta medida el conocimiento que los españoles tenemos de Paraguay. Por desgracia, pues nos trasladó una imagen más puramente del folclore, no del que nos cuenta Domingo Aguilera, sino del folclore menos profundo, ¿no? más superficial, ¿no? Entonces yo voy a terminar ya, simplemente agradeciendo a Domingo que nos vaya a hablar de algo muy importante. Yo creo que hablé de ello en un prólogo allá por el año 96 que hice de Mancoyo y la Perdí, de Carlos Villagra Marsal, sobre el trasvase de la leyenda hispánica, de origen hispánica, esa leyenda medieval de los siglos de oro, a la cultura popular, no solo de Paraguay, sino de toda Hispanoamérica en general. Y Paraguay tiene numerosos ejemplos, como es el caso de Perurimá, Pedro de Urdemalas, de quien nunca se sabrá si es Urdemales o Urdemalas, ¿no? Ha pasado como Urdemalas, pero en Paraguay hay gente que te dice Pedro Urdemales también. El caso es que es un mito, es un mito trasvasado, ¿no? de este mestizaje, de este intercambio, de este flujo, de ese tráfico de ideas, de leyendas, de mitología, de personajes, de arquetipos, en cierta medida, entre el mundo hispánico y el mundo puramente americano. Yo ya no termino, simplemente dar las gracias, Domingo, es un placer, como reitero, estar contigo, estar con un grandísimo escritor, con una persona que escribe realmente bien sobre Paraguay, que nos acerca su cultura a todo el mundo y que realmente prefiero siempre recordarte como escritor que como con un cargo político, porque bueno, esas son circunstancias eventuales de la vida. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a José Vicente Peiró, a todos ustedes a los que estoy conociendo. Yo soy Domingo Aguilera, estoy con ustedes. Yo estaría igual si no tuviera algo que presentar, ¿verdad?
Estoy en Valencia desde hace esta semana presentando algunos trabajos y uno de ellos es mi tesis doctoral en la Universidad de Valencia, que está cerca de aquí. Bueno, como decía José Vicente, yo tengo algunos trabajos sobre cultura popular paraguaya, y sobre todo investigación, y los primeros que publiqué son de divulgación, o sea que no es una propiamente... Yo me preocupaba más por hacer conocer a la gente lo que hay antes que clasificarlo o estructurarlo de una manera más científica. Si bien ordenado, ¿no? Traté de ordenar siempre los ñengá, por ejemplo, los proverbios paraguayos, que es todo un mundo extraordinariamente rico en valores y sobre todo en sincretismos, o sea que en esa mezcla que tenemos entre español y guaraní y viceversa, porque nosotros influenciamos la cultura guaraní propia de Paraguay, ha influenciado enormemente a la española, y la española ha influenciado a nuestra cultura guaraní enormemente, o sea que esa ida y vuelta, ese trasvase siempre se ha dado en dos direcciones. Hoy preparé un tema que a mí me ha afectado muchísimo porque he vivido y toda la infancia y ese mundo vital humano que nos rodea, y es ahí donde yo conocí al personaje, al Perurimá paraguayo nuestro, y en principio uno se divierte escuchando, narrando a los mayores, y luego va descubriendo de dónde nos vienen esos personajes, dónde nacieron, porque nadie en Paraguay dudaría de que Perurimá es paraguayo, de ninguna manera, para Perurimá. Y tal es así que escritores de fuste, escritores reconocidos, antiguamente decían que Perurimá nació en las misiones jesuíticas, que es un invento de los curas y de los indígenas. Y bueno, eso con el correr del tiempo uno va investigando, o sea, teniendo curiosidad sobre el tema y va investigando. Y tal es así que yo me sorprendí cada vez más descubrir que Perurimá, por ejemplo, existe en español. Cuando el origen es justamente la España medieval y la Europa medieval, no solamente España. Y de ahí fui escarbando de a poco y con la formación y la información que uno va teniendo, se llega a hacer, yo llegué a hacer esta historia, esta investigación, siguiendo las huellas del personaje dentro de la literatura, sobre todo el siglo de oro español, y porque está citada en muchísimas obras, el personaje, de origen palaciego, sin duda, es como la contracara de la nobleza, de la realeza inclusive, y que luego fue descendiendo a nivel popular y se torna, digamos, en uno más del país donde lo adoptan. Y creemos que, o sea, está comprobado que nuestro Perurimá se fue de aquí con los conquistadores españoles y tuvo carta de ciudadanía en Latinoamérica. Perurimá es paraguayo, es boliviano, es brasilero, porque en Brasil se llama Pedro Malasartes, ¿no? Igual Pedro Malasartes, y tiene varios investigadores como Cámara Cascudo, que es un investigador de la oralidad, de los cuentos orales, y tiene muchas publicaciones, cuentos sobre Perurimá. Este trabajo estructuré de la siguiente manera. Como no podemos dispersarnos demasiado, en tres, digamos, instancias. Me centré en el trabajo de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes le dedica una obra de teatro justamente que se llama Pedro de Urdemalas, 1615. Yo analicé esta obra para ver qué Perurimá era el que presentaba Cervantes, cuál es la caracterología de este personaje según la obra. Desmenucé mucho,
les adelanto. Y luego, otro sector de la investigación se basó en los diccionarios españoles. Como ahora hay tanta facilidad con el tema de Internet, la Real Academia Española publicó el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua castellana, que reúne los 66 diccionarios publicados de 1595 hasta hoy, en 2 CD, DVD, como dicen aquí. Entonces uno tiene la facilidad de consultar palabras en un segundo en los 66 diccionarios. Y me centré en esa obra de los diccionarios para buscar la palabra Pedro. Vamos a ver los resultados, cómo coinciden el Pedro de Cervantes, el Pedro de Mala Cervantes, el Pedro de los 66 diccionarios y nuestro Pedro Rima. Como los diccionarios no dicen de qué Pedro se trata, no dice de Urdemala, sino que la palabra Pedro yo seguí en todos los diccionarios, y el contexto que describía para la palabra Pedro coinciden en todos los rasgos presentados por Cervantes y los rasgos que a nosotros nos llegan con el Pedro Rima ya en la oralidad y en la realidad, o sea que en la actualidad. Y el tercer terreno es Pedro de Urdemalas en Latinoamérica. Bueno, no me detendré demasiado en la obra de Cervantes, que es Pedro de Urdemalas, pero más o menos les daré la sinopsis, ¿verdad? La ficha técnica, digamos. Año, como ya les dije, 1615, y es lo que se llama comedia de enredo. Es una obra que pertenece a lo que se llama comedia de enredo, o sea, que donde el personaje se va enredando en muchísimas andanzas, aventuras, y parecido a la historia del Quijote. Bueno, aparece el personaje y según los especialistas es la única obra donde el actor es el personaje como actor. O sea que el Pedro Urdemalas mismo actúa en la obra y él mismo es el personaje y él mismo es el actor al mismo tiempo. Bueno, este es el argumento de la obra. Maldonado, conde de gitanos, manifiesta un plan que tiene con Pedro de Urdemalas, a quien promete conseguir una novia gitana. Más tarde se la presenta. Ella se llama Belica, una gitana muy presuntuosa y hermosa, a quien Pedro acepta como prometida, y de este modo él pasa a ser gitano. Aparece el rey en escena, y Belica lo enamora con su belleza y buen hablar. Le cae muy bien al rey. Pedro decide no casarse con Belica, y prepara un fenomenal embuste para sacarle dinero a una viuda. Luego de concretar este engaño, decide ayudar a Belica para escalar en su propósito. Ella quiere pertenecer a la familia real. A través de sucesivos embustes, la reina, junto con el rey, se convence de que Belica es en verdad su sobrina y termina llevándosela al palacio. Y Pedro se escapa de la reina. Esa es la obra de Cervantes completamente resumida, ¿no? Bueno, la característica de este Pedro en esta misma obra es el rey de los disfraces y el ocultamiento. Pedro se disfraza 8 veces en la obra. Cambia de nombre 2 veces. Cambia de nombre a un joven y oculta la identidad de una pareja. Cambia de nombre a su propia novia y sugiere una danza de travestis en la obra. Es burlador de la autoridad y con una excesiva ambición. Se compara con el rey, papa y emperador. Estrechamente relacionado con el mundo de los gitanos. Se compara permanentemente con personajes famosos, como por ejemplo, más prudente que un cura y un doctor, mejor que Licurgo y Atenas, mejor que Catón y Justiniano. Estos son personajes famosos, ¿no? En derecho, en la retórica y demás. Mejor que Salomón, rey de los judíos, igual a Sinón y Demóstenes, segundo Proteo, o sea que son a los que se compara él. Alabador de mujeres, muy bien considerado por las mujeres. Bebedor, gastador y jugador de juegos de azar. Curiosamente ligado a la provincia de Andalucía en la obra. A veces pendenciero y soltero por intereses. Esas son las características resumidas del Pedro de Cervantes. Bueno, los demás personajes.
le llaman a Pedro hermano, amigo, señor, asesor, gran y padre. Esos son, digamos, los apelativos más repetidos referidos a Pedro de Urdemala en la obra de Cervantes. Lugares mencionados en la obra de Cervantes por Pedro, ¿verdad? Las Indias, Bermuda, San Martín, Río Guadalquivir, Andalucía, Sevilla, Andalucía, Andalucía misma, Argel, Córdoba, Asturias, Segovia, Potosí, de Perú, bueno, una ciudad americana, Roma, Argel, Caribe y nuevamente Potosí. Estas son las obras estas son las localidades citadas en la obra de Cervantes en relación con la historia de Pedro de Urdemala. Los lugares más repetidos en la obra, o sea, los nombres son Andalucía, Argel y Potosí. Bueno, ese es un poco el encaje que se puede sacar de la obra de Cervantes con relación a Pedro de Urdemala. Ahora pasamos al tercer frente, que son los diccionarios. Ya les expliqué en qué consiste el Nuevo Tesoro, que seguramente todos conocerán. Y ahí fue donde buscamos la acepción de Pedro. La primera definición de Pedro en un diccionario, desde 1495 a 1705, el diccionario dice nombre propio de hombre, nada más. Desde 1737 al año 2001, o sea que son casi 4 siglos, Pedro, estas son las definiciones que le dan a Pedro. El vestido que al tacto tiene pelos y usan los ladrones de noche, entre gitanos. Tercera acepción, capote o tudesquillo, dice, tudesquillo era una especie de capa. Pedro, otra acepción, cerrojo, instrumento de hierro, bronce u otra materia en figura de cruz sin cabeza, el cual suele tener al cabo un pie por donde se toma, largo, etc. Relacionado a la seguridad de las casas. Otra acepción de Pedro, una planta que se llama Pedro de noche, planta indígena del Perú y cultivada por adorno en nuestros jardines, dice la Academia. De la raíz gruesa y carnosa nace el tallo de 2 o 3 pies de alto, derecho, nudoso y lleno de ramos ahorquillados, va describiendo. Dice, durante de día permanecen cerradas y a la caída de la tarde se abren y exhalan un olor agradable. Esa es la planta Don Pedro de noche, Extraordinaria la sugerencia que nos da, ¿no? La posible relación entre nuestro personaje y esta flor. Otra sección de Pedro. Ahí la única vez cuando sale es Pedro de Urdemala, dice grande enredador. Solamente así dice el diccionario. 7, otra sección. Pedro Jiménez, variedad o casta de uva que se distingue en sus racimos grandes y algo flojos, y granos casi redondos, muy lisos, traslucientes y de color dorado. Que Andalucía, el vino de ahí es, este vino es de ahí. Otra sección, vino hecho con esta uva. La edición de la Academia de 1899 ubica esta variedad de uva en algunos pagos de Jerez, o Jerez, ¿no? Jerez, ¿no? Jerez de la Frontera, el vino. Otra acepción, Pedro Botero, sobrenombre del demonio. Otro Pedro, Esas son las acepciones que encontramos desde 1737 a 2001. Ahora desde 1706 hasta 2001. La Academia antes recogía los refranes como ejemplos de uso de cada palabra. Y les voy a leer los refranes como ejemplo, los que consignaba la Academia. Dice, tanto es Pedro de Dios que no le medra a Dios. Refrán que indica que si alguien es tan buena persona, todo el mundo abusará de su buena voluntad y por consecuencia no prosperará. Otro proverbio de la que registra la Academia sobre Pedro. Casaron a Pedro con Maribuela, ruin es él, ruin es ella. Refrán que indica mala elección en el matrimonio. Otro dice, casó Pedro y casó mal con 3 tierras de Mestal.
Refrán que aconseja que en tomar estado de matrimonio se proceda con madurez y reflexión y no se apresure la elección aunque la novia tenga algunos intereses, porque luego suele pesar, dice la Academia. Otro proverbio. Acertado le ha Pedro a la cogujada que el rabo lleva tuerto. A veces no entendemos exactamente bien, pero la explicación sí. Refrán con que irónicamente se reprenda a los que se jactan de lo que no han hecho, dice. Eso significa. Otro, tan bueno es Pedro como su amo. Refrán con que se denota que tanto motivo hay para desconfiar entre dos sujetos, del uno como del otro. Tal para cual, Pedro para Juan. Refrán que explica la relación o igualdad entre los dos cosas despreciables, dice la Academia. Otro, algo va de Pedro a Pedro. Refrán con que da a entender la diferencia que hay de un sujeto a otro. Pedro entre ellas. Frase con que se moteja al hombre que gusta de andar entre mujeres. Hay que recordar la obra de Cervantes, que siempre andaba entre mujeres y muy bien considerado por ella. Es todo un galán, Pedro. Pedro de Urdemalas, o todo el monte o nada. Refrán que enseña que la fuerza del genio no se contiene por la razón ni se contenta con medianías en lo que hace. Pedro, ¿por qué atiza? Por gozar de la ceniza. Refrán que avisa que es común y ordinario entre los hombres mezclar en todas sus obras, aun las más ligeras, el interés o codicia. La ambición, ¿no? Pedro, por ti poco medro, menos medrarás si yo puedo. Refrán que reprenda a los descuidados en los encargos que tienen y la advertencia solo les sirve para ser más descuidado. Algo va o mucho va de Pedro a Pedro. Refrán con que se da a entender la diferencia que hay de un sujeto a otro. Mucho va de Pedro a Pedro, desconfianza. Mucho os quiero Pedro, no os digo lo medio. El refrán que reprende la afectada ponderación de cariño cuando se pretende o cuando las obras no corresponden. Pícame Pedro que picarte quiero. Eso es la pendencia, ¿verdad? La pelea. Aplícase también al que con ademanes o palabras incita a otro a disputar. Tan bueno es Pedro como su compañero. Ya es duro Pedro para cabrero, que denota ser poco a propósito para el estudio o para el trabajo la persona ya muy entrada en años. Como Pedro por su casa, como todos sabemos hasta ahora, con entera libertad o llaneza, sin miramiento alguno, el atrevimiento. Buenos días, Pedro Díaz, más quisiera mis blanquillas. Refrán que se aplica a los que quieren pagar sus deudas con cortesía. Y ahora el último refrán, consignado por la Academia. Con lo que Pedro sana, Domingo adolece. Refrán que enseña que lo que es bueno para unos es malo para otros. La ambivalencia. Bueno, hasta aquí lo que dice la Academia a través de los diccionarios sobre nuestro personaje, ¿verdad? Y la extraordinaria coincidencia entre Cervantes y lo que dicen los diccionarios, en todo. La pendencia, pendenciero, la verba, perurimá es grande en retórica y en hablar bien, alabador de mujeres, muy bien considerado por ellas, bebedor, gastador y jugador, burlador de la autoridad, estrechamente relacionado con los gitanos, excesiva ambición, se compara, como ya dijimos, con el rey, ligado a la provincia de Andalucía, soltero por intereses, coincidente completamente. Bueno, y luego la repetición, que es importante. Aquí tengo un gráfico que no les puedo mostrar en grande porque no tenemos. Me ayudaron a hacer en informática de todos los diccionarios desde 1595 la palabra Pedro hasta 2001. Y esta es, por repetición. Aquí viene hasta 1705, había una sola cantidad, luego sube, y entre 1901 y 1915 el pico máximo de repetición del personaje en un diccionario. Y comienza a bajar. 1929, 57, 71, 80 y va bajando, fíjense, va bajando la repetición. Es probable que coincida con la pérdida de popularidad que fue teniendo Pedro de Urdemala a nivel España. En España fue bajando su popularidad y salió totalmente de la cita, tal es así que ahora el diccionario no existe, no consigna la palabra nombre propio Pedro. Bueno, hasta aquí es la parte de los diccionarios. Ahora la última.
¿cómo es nuestro Pedro de Urdemales en Latinoamérica? Encontramos una primera recopilación de los cuentos de Pedro de Urdemales de autor anónimo, 1885, se publicó en Chile, en una provincia que se llama Yungay. Salió una historia, varias historias, como episodio de Pedro. En 1925 también hay otra edición en Chile, de otro, este ya es autoría firmada, Ramón Alaval, 1925. Y ahora comenzamos a comparar con las recopilaciones de Paraguay. El señor Miguel Ángel Mesa, que es un escritor, un poeta, él se especializó en los cuentos de Pedro Urimá, de recopilar, y dice que en tiempo de Stroessner tuvo que recopilar, o sea, ese trabajo tuvo que hacer 2 veces. Así está, ¿no? Ahí. Tuvo que hacer 2 veces el mismo trabajo porque le pilló la dictadura y estaba prohibido trabajar con papeles y tuvo que enterrar y luego hizo de vuelta. Es la recopilación más importante que tenemos de Pedro Urdemales ahora en Paraguay. Y se volvió a editar en 2007. Como les digo, no puedo mostrarles porque no tenemos. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es la extraordinaria coincidencia entre un cuento recopilado en castellano y un cuento recopilado en guaraní, mediando entre ambas recopilaciones más de un siglo. Es extraordinario cómo la mente oral, ¿verdad? La traducción que se hizo al guaraní fue tan exacta que coincide casi en detalles con los cuentos recopilados en Chile. Es una cosa apasionante, Algún traductor anónimo lo hizo tan bien al guaraní que hasta ahora se mantiene en la oralidad tal cual, coincidente con estas recopilaciones en castellano. Y probablemente estos mismos cuentos se narraban aquí, en España, y que no llegaron lastimosamente, no se llegaron a registrar en algún papel, en algún libro. Porque Goethe, por ejemplo, él habla en sus memorias de que cuando eran chicos, les encantaba leer los cuentos en los libritos que compraban de los kioscos. Y gozaban ellos de chicos leyendo los cuentos de Pedro Urdemales, pero aquí en Europa, en Alemania. Bueno, ahora el índice de popularidad. Eso se dice, o sea, es un concepto que se usa, como ustedes saben, en cualquier investigación de fenómeno social o cultural o folclore. Se mide la popularidad de un personaje, qué sé yo, por las repeticiones sociales, cuando lleva nombre, cuando su nombre lleva asociaciones, personas, orquestas, etc. Y vamos a ver, tomamos como índice de popularidad la variación del nombre de Pedro de Urdemales, una variación extraordinaria. Por ejemplo, en España se lo conoce también como Juanito Malastrampas. En Guatemala es Pedro Animal. Y acuérdense ustedes que la palabra Pedro en uno de los diccionarios decía que tiene, al tacto es como el animal, dice. La gente antes usaba para salir a hacer su fechoría, ¿no? De noche usaba una piel de animal, de modo que no sea diferenciado, como no había luz. Y acá en Guatemala se llama Pedro Animal. En México, Pedro Animales, en plural. Pedro de Urdelamas, en Brasil. España también, el Pedro de Urdemalas. Chile, Urdemales. En Perú, Pedro de Urtimaris, le dicen. Pedro el de Malas, también en España. Pedro Malurde, en Chile. Pedro Malasartes, en Chile también. Malasartes, en Brasil. Pedro Ordimán, en Argentina. Pedro Rimales, en Venezuela. Pedro Ulimali, en Chile. Pedro Ulimán, Chile. Urdemales, Chile. Undimales, Urdemal, Urdemales, todos en Chile. Urdemalis, Bolivia. Urdimal, Argentina. Urdimale, Chile. Urdimales, Honduras. Urdimalis, Chile. Perurimá, Paraguay. Como ven ustedes, en Chile hay
variación de nombre que probablemente es signo de su alta popularidad en Chile, ¿eh? Ahí hay muchas variaciones. Y en Paraguay tenemos el Perurimá, que probablemente, casi con seguridad, es calco de Urdimal, ¿eh? Perurimá, Pedro Urdimá. En las artes no literarias, en la ópera y la música, Villalobos, que es un músico brasileño, en 1921, y Lorenzo Fernández, 1941, escriben una ópera dedicada a Pedro Malas Artes. En Paraguay tenemos el famoso conjunto de Perurimá, ¿eh? Que existe hasta el 2000, hasta ahora existe el gran conjunto de Perurimá, creado por el maestro Mauricio Cardoso Campos, tengo entendido. Violeta Parra, la compositora chilena, tiene una composición, una música dedicada a él en 1965, que así se llama, Pedro Urdemales. Inclusive en el cómic, Manuel Cárdenas, un dibujante y caricaturista chileno, tiene una obra en cómic de Pedro Urdemales, sus aventuras. Estos ya son muy modernos. Amácio Mazzaropi es un cineasta brasileño que hizo una película que se llama As Aventuras de Pedro Malas Artes, 1960 en Brasil. También tenemos algunos algunas fotografías de la película, viñetas como dicen. Y en la actualidad en Internet, en Facebook, la comunidad ofrece este gancho publicitario para sus usuarios. Regístrate en Facebook para comunicarte con Pedro Urdemales. Ahora, hace un tiempo. Y hay una fotografía de la página popular de Facebook donde nuestro personaje sienta territorio entre los internautas. El sitio Windows, gracias. El sitio de Windows Live tampoco se queda atrás en la promoción de nuestro héroe. Tenía un SkyDrive de Urdimal. Bueno, luego hay en YouTube hay un video que se llama Historias Cómicas con el nombre Felipe Urdimales en YouTube. Ahí están todos los cuentos de él y también cuentos de personas que no son Pedro, sino que historias parecidas. Bueno, y finalmente, en Google, yo escribí la palabra Pedro de Urdemalas el 16 de marzo de 2013, o sea que hace unos días, y me daba la cantidad de 694.000 repeticiones del personaje. Y su archirrival, sus majestades de España, los archirrivales de Pedro, tenían 304.000 repeticiones en la misma fecha. O sea que eso también es un índice de popularidad, de que está vivo el personaje en la actualidad, en todo el mundo, no podemos decir que solo es en Latinoamérica. Y contamos, como decía, sugería José Vicente, un personaje que une dos culturas, une dos continentes y cuya popularidad ahora está todavía visible en Latinoamérica, si bien en España y en toda Europa el personaje ya no, tengo entendido que ya no tiene ninguna memoria de él, ¿verdad? Y bueno, es lo que yo quería compartir con ustedes y muchas gracias por escucharme. Yo también tenía mucha curiosidad por Pedro de Urdemales. Lo conocía así de oídas y los amigos chilenos decían, mira, anda, ¿de dónde viene nuestro Pedro? Porque yo creo que en Paraguay Perurimá es muy conocido, pero en Chile, como habías dicho, mucho más. Os voy a decir desde dónde están participando en Internet con nosotros. Nuestros amigos de Valencia, muy bienvenidos. También tenemos de Paraguay, de varias ciudades, Fernando de la Mora, de Ciudad del Este, están conectados. Alto Paraná, que también es Ciudad del Este.
pero de otros lugares del Alto Paraná. Tenemos de Brasil, de varias ciudades de Brasil, de Murcia, de Madrid varios lugares también, Fuenlabrada, luego también de Ucrania, de Argentina, de Puerto Rico, Sevilla, Washington y Reino Unido. Así que estamos muy internacionales hoy con Pedro de Urdemales y con el trío Euro-Paraguay. Vamos a dejarle nosotros, el grupo Euro-Paraguay, una selección de música paraguaya en interpretación de Gustavo, Daniel y Antonio. La música paraguaya es expresión sublime, manifiesta el sentir de un pueblo romántico que con melodías y canciones vive y canta, contemplando la inmensidad telúrica, adornado con la bondad del Creador. Con los mejores deseos, les dejamos este regalo musical. Hija excelsa de mi patria, tan pequeña como grande, descendiente de Guarania, residenta en Taraí. Hoy sus águilas no envidian ni al cóndor de los Andes, ni en el monte Yala Santa de mi culto guaraní. Paraguaya de la sierra, tu pureza yo celebro, cual su templo de esmeralda de imponente majestad. Holográfica doncella, virgen blanca de ojos negros, entre cumbres representa a la diosa libertad. Entre cumbres representa a la diosa libertad. Agua multa pura y hasta el gallo zapucar. Oye el cántico landedazo, ayer me corre con mi gay. Tú dirás carapa, puruta queja, morena por hace y gusta. Tú dirás carapa, puruta queja, morena por hace y gusta. Morenita la ciaga, lo que anda para mí, pona, no va cariñosa a mí. Imposible dulce encanto, se encanta de encontrar, vale como el descanso, morenita me vive. Hemos veo por hacer el mamatare, y tuve, cuando vero y tuve, porque de bueno ve, va a parecer entre niña cañina, se vive, aninare ya pura, el niño se hermana. Tirayumí, ay, se vaya Itaú, moriré que se jehuí, ay, morena los que se hace, con el pisoro, mejor el de frente sea el que se, hay que ver en la peña y en Boyarure, que tu paina morenita mi, con el pisoro, mira yo, mejor el de frente sea el que se, hay que ver en la peña y en Boyarure, que tu paina morenita mi. Amanota de quebranto, huirá mi jaula peguaisa, porque en dare doy consuelo, mi linda paloma blanca. Amanota de quebranto, huirá mi jaula peguaisa, porque en dare doy consuelo, mi linda
paloma blanca, ayumiando topay, a perderte mala esperanza. Ambas oído hay un cahuel, y linda paloma blanca, ayumiando topay, a perderte mala esperanza. Ambas oído hay un cahuel, y linda paloma blanca. Gallo sacucay, allá el otamante querida, se corazón no aguanta. Allá el otamante querida, se corazón no aguanta. Adiós lucerito alba, adiós lucero pura, porque el domingo le cuitama, otro y el domingo será. Adiós lucerito alba, adiós lucero pura. El corazón atrás perere venda topa el pero la huita eva la neve lo cuello mío pende puta buta se año más a coin temporal de maranga tuya vive lo guaysa eres allá y le coge de guare topa cosu la gata va y serete yo puro y te cuidema o te sale o ese que fui ese caballo para anega también como hay la cerveza rayos en de huico se haga cuando llego a de paero ya yo pellé una de guaresa de por y como puedo yo ya mamá va y calla hasta y pues peito acuye. A todas estas personas que nos están viendo fuera de España o de Valencia, que cuando se vengan a Valencia pasen aquí al Bibliocafé, un ambiente muy agradable. También quiero agradecer al equipo técnico que está tras las cámaras, que no le habéis visto. Aquí el más guapo ahí, mi marido. Y Esteban Logacho, el incansable, este hombre por la cultura. Ya son 2 años que la gente de Valencia, lo sabéis, donde hay algo que transmitir, porque el Internauta ha nacido con este empeño, con este afán de llevar a los que están fuera de Valencia los actos culturales, que no quede entre 4 paredes y que se comparta al mundo lo que hacemos en Valencia, las manifestaciones culturales de Valencia. Y hablando de múltiples culturas, les voy a enseñar 3 palabritas en guaraní que a Esteban le causó muchísima gracia, porque no se nota la diferencia, que es je, quiere decir sí, je, y je es dulce, je, dulce, y je, a ver que ya me lié también yo, que se parecen mucho, je, ¿cómo era? A ver, ¿me ayudan los paraguayos? Hay 3 G. G rico, G sí y G dulce. Por ejemplo, si le dicen es rico, se toman aquí en Bibliocafé un café, dicen es rico, en guaraní, ¿cómo preguntarían? Y ustedes le dicen sí, está rico, es dulce. A ver cómo le dirían. Muchas gracias por estar presente y hasta la próxima, ¿sí? Vamos a participar un poco contigo en una palabra en guaraní que dice ajá, 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 ajá. Ah, ese también es. Pues dice muchas cosas, dice, he ido a probar y me he caído, dice. Vamos a aprender rápido el guaraní, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero avisar tanto a los que estáis presentes aquí como a los amigos que nos ven en otros países que el 10 de mayo tenemos la celebración de Paraguay, que
Vamos a transmitir, pero no para los de Valencia, para que no se queden en sus casas a verlo y nos acompañen en presencia. Se va a transmitir solo de Valencia para afuera. Y va a estar buenísimo porque estará nuevamente el trío Euro-Paraguay, vendrá Silvia Vargas de Madrid, estará el grupo teatral Taliabal, el coro de Torrent de Paraules también estará allí. Y los presentadores, hombre, de lujo, los presentadores que estaremos haciéndome un poco de propaganda, Luisa Pereira y Francisco Ponce. Ya el año pasado nos habéis soportado y creo que nadie salió muy dañado de ese evento, así que nuevamente estáis todos invitados. Las bailarinas valencianas, una belleza, de Lorrat Penat, es la falla Lorrat Penat que ha estado, si nos están viendo, entre el público de Valencia, un saludo para ellos y felicitaciones. Y también tendremos una sorpresa en la parte española, de música española del grupo que va a actuar, lo iremos anunciando también. Y os agradezco muchísimo, me despido ahora de todos los amigos en internet, muchas gracias y hasta muy pronto.